Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y todas los que están en este webinar. Un placer tenerlos y encontrarnos nuevamente por este medio. Eh, eh, Ahí sí veo que se sigue sumando gente. Bueno, les quiero comentar un poco la idea de la reunión y después voy a dar paso a mi compañera Marta Monteros para algunas otras cuestiones. Bueno, mi nombre es Antonio, el coordinador general de la coalición, y también soy coordinador institucional de la Organización de Argentina, la Fundación de la Hemofilia Argentina. Y es un placer para mí darles la bienvenida a esta actividad que la enmarcamos y el comité la enmarcó en función del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, para hablar de temas justamente de mujer y otras coagulopatías y hemofilia. Yo le quiero dar gracias principalmente a la doctora Mayenka Moreno y a la doctora Daniela Neme por aceptar, por participar, por sumarse a estos temas que realmente son de mucho interés para nuestra comunidad y es muy interesante poder conocer en detalle y evacuar un montón de dudas que nuestra comunidad, particularmente de mujeres, tienen en función de estas cuestiones y para poder, sobre todo, como siempre decimos, empoderarse, conocer y también obtener mejor acceso, tratamiento y posibilidades. También agradecerle a Juan Andrés Pereira, que es nuestro coordinador de educación, que ahora estás ahí trabajando y llevando adelante el Zoom, así que gracias por ello, y también a Marta Monteros, que es nuestra coordinadora de asuntos políticos, que también encabeza el Comité de Mujeres, con otras compañeras como Belén Robert de Argentina, como Patricia Romo de México, como Amanda de Uruguay, y bueno, no quiero quedar mal con nadie, con un montón de otras compañeras que ustedes conocen, con Antonia Luque de Venezuela, así que bueno, darle gracias a ellas también. Por lo cual, bueno, yo no quiero extenderme más. Le voy a pasar la voz a Marta para presentar a las doctoras, para algunos comentarios también de algunos proyectos. Y bueno, después daremos inicio a las exposiciones de las doctoras. Así que bueno, les agradezco nuevamente por estar, por participar. Les cuento que hubo más de 100 inscripciones a este webinar. La verdad que denotan interés. Estamos teniendo casi la mitad de ellos ya, de esos registros ya han ingresado, por lo cual es una muy buena señal de que estamos yendo por el camino correcto en relación a los temas y a la información para brindar. Así que les agradezco, lo felicito a todo el equipo y gracias por participar. Así que bueno, Marta, te doy paso para que continúes. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes, buenas noches, queridas amigas. Bienvenidas todas a este primer evento que tenemos de el tema que nos interesa a todas, que es el tema el tratamiento y las patologías de las mujeres. Pues como comenta Antonio, tenemos en este comité varios proyectos y uno de ellos es el registro de las mujeres pues en las Américas. Casi en todos los países hay un registro de las personas con hemofilia, enfermedad de von Willebrand, y ahora estamos ampliando esta información a todos los trastornos de las mujeres, de tal manera que con esta herramienta de trabajo podamos conocer el universo de las necesidades de las mujeres de América. Entonces, pues las invitamos a todas las que están aquí a que inviten a todas sus conocidas y ustedes mismas se registren en nuestro registro de enfermedades de las mujeres y que nos lo envíen, por favor, nos envíen sus datos al correo mujerescoa@gmail.com. Vamos a contestarles que ya tenemos sus datos y vamos a ir después enriqueciendo este registro para que, insisto, sea una herramienta que nos dé un panorama general de cuál es la situación en las Américas. Bueno, pues ahora tengo el honor
de presentarles a nuestras ponentes, que son extraordinarias hematólogas de reconocido prestigio, y pues que nos han hecho el honor de participar en este evento. Primero quiero presentarles a la doctora Daniela Neme. Ella es directora médica de la Fundación para la Hemofilia de Argentina. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros esta tarde. Y también les presento a la doctora Mashenka Moreno. Ella es jefa del servicio de hematología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Pues ellas han preparado para ustedes temas muy interesantes, y pues desde este momento le cedo la palabra a la doctora Neme, que nos va a iniciar en este tema de las mujeres y la hemofilia. Adelante, doctora. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a la coalición por la invitación para poder compartir con ustedes esta sesión. Yo me voy a referir específicamente a las mujeres y hemofilia. Desde ya, la idea es repasar algunos conceptos generales, porque, bueno, este es un capítulo que cada vez está siendo más importante y más grande en cuanto al conocimiento y a la extensión de lo que significa el manejo de este grupo de población que en muchos años fue relegada. Sabemos y todos hemos vivido la experiencia de la atención específica del varón con hemofilia, sin tener en cuenta todas las mujeres familiares de ese varón con hemofilia en la familia. Bien, repasemos algunos conceptos importantes. Recordemos que por cada hombre con hemofilia en la familia hay al menos 5 posibles portadoras. De ellas, 1,5 van a ser mujeres portadoras diagnosticadas. Dicho de otra forma, para no expresarlo en esta cifra, cada 10 posibles portadoras van a haber 3 mujeres que son realmente portadoras, y de ellas, 1/3 va a presentar síntomas de sangrado. Brevemente, en hemofilia, recordemos que tanto el gen del factor 8 como el factor 9 están localizados en el brazo corto del cromosoma X. Por eso el patrón de herencia se denomina ligado al X y es característica de todas las patologías cuyo gen está localizado en el cromosoma X. Entonces recordemos, como vemos acá en la situación en donde el padre tiene hemofilia, todos sus espermatozoides que portan la X van a tener el gen mutado del factor 8 o del factor 9, y por lo tanto, como la presencia de estos espermatozoides X determina el sexo femenino, todas sus hijos mujeres serán portadoras. Yo acá siempre hago la observación, que es un poco difícil de entender, pero cabe hacerla. Esta eventualidad de que como concepto todas las hijas mujeres de un varón con hemofilia van a ser portadoras, no la podemos decir estrictamente en una sola situación, que es el paciente varón con hemofilia leve sin antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista genético puede ocurrir o puede haber una situación que nosotros llamamos mosaico, en donde no todas las células tienen la misma información genética, y entonces estos pacientes, si son mosaicos, pueden tener hijas mujeres que sean portadoras y otras que no. Hecha esta excepción, en general hablamos de que todas las hijas mujeres de un varón con hemofilia van a ser portadoras. Por el otro lado, tenemos la situación en donde la mamá es portadora, y en este caso la mitad de sus óvulos van a tener la X, que puede ser materna o paterna, con la mutación, y una X sin la alteración. De acuerdo a la combinación que ocurra de los óvulos que estén involucrados en la fecundación, cada embarazo de una mujer portadora va a tener estas 4 posibilidades. Si el producto de la gestación es una mujer,
el 50% de probabilidad de que sea una hija portadora como ella o que la hija no sea portadora. Y si el producto de la gestación es un bebé varón, el 50% de probabilidad de que ese niño tenga hemofilia y el 50% de probabilidad de que el niño no tenga hemofilia. Repito, estas 4 situaciones se presentan en forma azarosa, difícil o imposible prácticamente de predecir, y se presenta en cada embarazo de esa madre portadora. Nosotros clasificamos a las portadoras en obligadas y posibles portadoras simplemente por el hecho de que aquellas portadoras obligadas en verdad no necesitan hacer el diagnóstico genético para que uno sepa que se trata de mujeres que son portadoras. ¿Quiénes son portadoras obligadas? Como vimos recién, las hijas de un hombre con hemofilia, excepto la situación que comenté. La mamá de un hijo con hemofilia que tenga un antecedente familiar con hemofilia. Puede ser el hermano, el primo, el tío, ¿sí? O el antecedente de una mujer portadora en la familia. El hecho de que entonces exista un antecedente familiar y que sea mamá de un hijo con hemofilia ya la convierte en una portadora. Y la mamá de 2 o más niños con hemofilia. Y después tenemos la situación de la mayoría, como vimos, de las mujeres familiares de un paciente con hemofilia, por ejemplo, que para que nosotros podamos confirmar o descartar su situación de portadora, necesitamos sí o sí realizar el estudio genético. Entonces, son posibles portadoras las hijas de una mujer portadora, como vimos, el 50% puede ser portadora, el 50% no. La mamá de un hijo varón con hemofilia que no tiene antecedentes familiares de hemofilia o de portadora, y todas las familias, todas las familiares mujeres de un varón con hemofilia o de una mujer portadora, ¿sí? Por eso la probabilidad se extiende mucho más allá de la mamá o de la hermana del paciente. Entonces, en todos estos casos, el estudio genético es el único que nos puede determinar con precisión si la mujer es o no portadora, y lo que uno hace es estudiar la mutación de la familia. Desde el año 2021, la Federación Mundial de Hemofilia y la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis clasifican las mujeres portadoras teniendo en cuenta el nivel de factor 8 y factor 9 y también la presencia de síntomas. La combinación de estos 2 parámetros resulta en el concepto de que una mujer portadora con menos del 1% de factor 8 o factor 9, hoy la llamamos mujer con hemofilia severa, igual que un varón con este valor o este nivel plasmático de factor 8 o factor 9. Si los niveles oscilan entre 1 y 5%, la mujer tendrá hemofilia moderada. Si tiene entre más del 5% y 40%, independientemente de si tiene o no tiene síntomas, la mujer tendrá hemofilia leve. Y luego tenemos la situación en donde los niveles son normales, mayores de 40%, pero tiene síntomas hemorrágicos asociados o que uno puede atribuirle a su condición de portadora, y en este caso se llama portadora sintomática. Y si los niveles son normales, superiores al 40%, pero no tienen antecedentes de hemorragia, las llamamos portadoras asintomáticas. Vale decir que todo el grupo de estas mujeres son portadoras, genéticamente son portadoras. La clasificación, lo novedoso es determinar que aquellas mujeres que tengan menos de 40%, independientemente de que no tengan síntomas hemorrágicos, ahora se denominan mujeres con hemofilia. ¿De qué depende la diferencia de niveles plasmáticos de factor 8 o factor 9 que nosotros encontramos en las mujeres y que muchas veces sorprende dentro de la misma familia? Por ejemplo, la mamá es portadora, su hija es portadora, genéticamente estudiada, y la mamá tiene un nivel de factor 8, la hija tiene otro nivel de factor 8. ¿De qué depende esto? Voy a tratar de explicar de una forma muy esquemática,
pero estrictamente no es tan, si bien sirve para explicar, no es que sea tan estrictamente así en cuanto a cómo ocurre el fenómeno de la ionización. Los distintos niveles de factor 8 o factor 9 dependen de un fenómeno que ocurre en los primeros estadios de la gestación que se denomina inactivación del cromosoma X y ocurre solamente en las mujeres. Supongamos entonces que este embrión femenino es de una mujer portadora. Supongamos que su papá tiene hemofilia y que, como vimos, su hija va a ser portadora. Entonces, ¿cómo está formado este huevo o cigoto? El cromosoma X va a venir del óvulo de la madre, el cromosoma X va a venir del espermatozoide del papá. Entonces, como resultado, tenemos un embrión femenino de una mujer portadora. A partir de allí, ustedes saben que comienzan las divisiones celulares que resultan por cada célula 2 células, ¿sí? Cada célula que se origine de cada una de este huevo cigota va a ir teniendo la misma información. Entonces, de cada célula voy a tener la misma composición, una X con la información que proviene de la mamá y una X con la información que proviene del papá, en este caso portando el gen con la mutación de la hemofilia. Esquemáticamente esto es lo que ocurre en toda división celular, ¿sí? A partir del huevo cigoto que se forma la primera célula, se divide en dos, cada una de ellas en dos, y así se va dividiendo paulatinamente lo que a futuro será un bebé en el momento del parto, ¿sí? En este periodo en donde aproximadamente hacia la segunda a cuarta semanas de la gestación ocurre este fenómeno que yo les comento que se llama inactivación del cromosoma X. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos 2 cromosomas X, entonces tenemos doble información de todo lo que codifica los genes que se encuentran en esos cromosomas. Entonces, la naturaleza sabia inactiva uno de los dos en cada célula y esta inactivación es absolutamente azarosa y en general se denomina balanceada. ¿Qué significa esto? Que en todos los tejidos resultantes de estas células que van a ir a diferenciarse en cada uno de los tejidos que forman nuestro organismo, y cuando hablo de tejidos me refiero a, por ejemplo, las células del hígado, las células de la piel, las células de los distintos órganos, etcétera, todas estas células van a tener los 2 cromosomas X, pero en cada célula uno de ellos va a estar activo, el otro va a estar silenciado, ¿sí? Y esa silenciación, como yo les dije, es absolutamente azarosa. Entonces, nosotros en un órgano vamos a tener la mitad de las células con uno de los cromosomas X silenciando. Supongamos en este esquema, fíjense que el color verde significa que está silenciado el cromosoma X que tiene la mutación del gen del factor 8, supongamos, por lo tanto, está activo el cromosoma que tiene la información correcta. Entonces, esta célula va a ser capaz de producir factor 8 o factor 9. En el color salmón o rosado ocurre al revés. La que está inactiva es la X que tiene el gen normal y queda como activa la X, en este caso paterna, que tiene el gen del factor 8 mutado. Entonces, las células que se encargan de fabricar factor 8 o factor 9 no van a tener información y no van a poder fabricar factor. En general, como les dije, esta inactivación es balanceada. Entonces, como si uno pudiera representarlo, representaría como un damero, en donde la mitad de las células de este tejido tiene activa una de las X y la otra no. Esto determina que, como esto es lo más habitual, la mayoría de las mujeres portadoras tengan esta inactivación balanceada y por lo tanto tengan la posibilidad de fabricar factor 8 o factor 9 en niveles cercanos a los normales. Pero puede ocurrir que la inactivación no sea balanceada y ya se imaginarán que las posibilidades son dos, que sean a favor de que esté inactiva el cromosoma, el gen del cromosoma X que tiene la información sana o la información correcta o al revés. Entonces, en el primer caso,
vamos a tener un predominio del X sano. Entonces, por eso se ve como más verde. La mayoría de las células son capaces de tener información para fabricar factor 8 o factor 9. Y acá explica, o esto explica, o explicaría los niveles altos que pueden encontrarse en mujeres portadoras, 100, 120% de factor 8 o factor 9. En el otro extremo tenemos el otro desbalance, en donde la mayoría de las células activas son aquellas que tienen el cromosoma X que porta el gen con la mutación. Por lo tanto, estas células, la mayoría de las células, imaginemos en el hígado, por ejemplo, no van a ser capaces de tener la información para fabricar factor 8 o factor 9, y esto explica los niveles bajos que pueden tener algunas portadoras. De la cantidad de células normales con la información correcta del gen del factor 8 inactivado, va a depender la cantidad de factor 8 que sea esa mujer capaz de producir. Por lo tanto, la presencia de las hemorragias en las mujeres portadoras es muy variable, a veces difícil de predecir con los niveles plasmáticos de factor 8 o factor 9 o del tipo de la mutación genética específica en cada familia. ¿Qué síntomas pueden tener las mujeres portadoras? Ustedes saben que la mayoría están relacionados con el sangrado ginecológico. Y en ellos, dentro de este grupo, tenemos el más común, motivo generalmente de consulta, es el sangrado menstrual excesivo. Pero también puede ocurrir la ruptura del quiste hemorrágico del ovario en el periodo de ovulación, y en este caso los síntomas pueden ser un dolor debido a la ruptura de este quiste, que suele ocurrir o puede ocurrir a mitad del periodo. O sea, en este caso no se manifiesta por una menstruación abundante, sino con un dolor abdominal que en la mayoría de los casos puede resolverse sin intervención, pero en algunos casos se puede requerir incluso una intervención quirúrgica. Y después la hemorragia postparto, de las cuales tenemos dos, una que se llama primaria, que es la que ocurre dentro de las primeras 24 horas después del parto, sea vaginal o por cesárea, y la hemorragia secundaria, que es la que ocurre después de las 24 horas, incluso hasta las primeras 4 o 6 semanas después del parto, es decir, en ese periodo puerperal, las mujeres portadoras que tienen niveles disminuidos de factor tienen un aumento de riesgo de hemorragia postparto si uno las compara con la población general. También son las hemorragias relacionadas a procedimientos invasivos, desde los más pequeños hasta los más importantes. Sangrado en cavidad oral, hemorragia en tubo digestivo, sangrado por la nariz, presencia de hematomas subcutáneos o hematomas musculares, las hemartrosis más relacionadas con las situaciones de hemofilia severa o moderada, aunque algunas mujeres con hemofilia leve puede haber tenido o puede tener el antecedente de alguna hemartrosis que no fue considerada como tal. Lo mismo que la hemorragia del sistema nervioso central, que en general está relacionado con niveles muy bajos de factor 8 o factor 9. ¿Cómo manejamos las hemorragias? Tenemos dos grupos de herramientas. Por un lado, las drogas hemostáticas, y dentro de ellas tenemos los antifibrinolíticos, que ustedes los conocen porque esta medicación las usamos para los pacientes con hemofilia, son el ácido tranexámico o el ácido epsilon aminocaproico. Esto depende de cada país cuál está disponible. Nosotros en Argentina tenemos los dos disponibles. El ácido epsilon aminocaproico viene en ampollas, el ácido tranexámico bioral en comprimidos y también en ampollas, y en general son eficaces en el manejo fundamentalmente de los sangrados mucosos, dentro de los cuales están las hemorragias del periodo menstrual. Para los pacientes con déficit de factor 8, una forma de elevar los niveles de factor 8 es la desmopresina, que ustedes saben que esta es la hormona antidiurética. Su función es de retener líquido, y secundariamente se vio que es capaz de producir la liberación de los niveles de factor 8 y el factor von Willebrand de los reservorios, y de esta manera aumentar los niveles de factor 8 y permitirle, por ejemplo, al paciente
poder ser expuesto a alguna intervención pequeña o manejar algún sangrado también dependiendo de los niveles de factor 8. Esto solamente es para hemofilia A. Disponible en forma endovenosa subcutánea, intranasal, por ejemplo en Argentina no la tenemos disponible. Hay una presentación que se utiliza para la enuresis que no sirve por la dosis que tiene, no sirve para estos casos. Entonces nosotros tenemos solamente la presentación endovenosa y subcutánea. Y después tenemos los concentrados de factor 8, factor 9 como terapia sustitutiva en caso de que los niveles no puedan ser elevados o las hemorragias no puedan ser manejadas con las otras dos posibilidades. Y por otro lado tenemos las opciones que tienen puntualmente que ver con el manejo de las hemorragias ginecológicas. Para las menstruaciones abundantes, la terapia hormonal es el mejor tratamiento del manejo, que no solamente se va a ver en las mujeres con hemofilia o con síntomas relacionados, sino en la comunidad de mujeres en general, independientemente de si tengan una patología o no hemorrágica que justifique el sangrado menstrual excesivo, la terapia hormonal es el mejor tratamiento para su manejo, que se puede utilizar la terapia combinada con estrógenos y progestágenos, que son los anticonceptivos orales, o a través de la terapia con progestágenos, que vienen en distintas presentaciones. El más común o el de uso quizás más frecuente es el dispositivo intrauterino con liberación de progestágeno. Y en las situaciones en donde la terapia hormonal no puede ser utilizada o no es suficiente, tenemos la posibilidad quirúrgica. La idea o lo ideal es que esta posibilidad quirúrgica sea algo programado y no sea de urgencia por desconocimiento de la situación de la mujer con un antecedente de una enfermedad hemorrágica, que llega a una situación en donde el procedimiento quirúrgico se debe hacer de urgencia, y esto realizado en el contexto de una mujer que tiene un nivel disminuido de factor termina siendo realmente un manejo muy catastrófico, porque el tratamiento o tener que hacer el tratamiento quirúrgico sin el adecuado manejo hemostático termina siendo más complicada la situación de esa mujer. Cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, este puede ser hacer la ablación del endometrio para limitar la hemorragia en el momento de la menstruación, la embolización uterina, que es como quitarle el suministro de sangre al útero, o directamente la histerectomía, que esto, vuelvo a decir, son situaciones en que uno las debería hacer en forma programada, porque desde ya que la histerectomía estaría indicada, por ejemplo, en una mujer que ya no está en edad de concebir o que tiene alguna otra patología asociada, como por ejemplo la presencia de miomas uterinos, y en donde hay una contraindicación relativa por alguna otra cosa de recibir terapia hormonal, y entonces la histerectomía termina siendo la intervención más eficaz y efectiva para controlar la hemorragia asociada a la menstruación. Y siempre recordar que las hemorragias de cualquier localización, sobre todo las ginecológicas, pueden producir anemia, de manera que también está el aspecto del tratamiento de la anemia en la mujer. En esta diapositiva lo que voy a tratar brevemente de describir es cómo hacemos el diagnóstico de hemofilia en una mujer portadora gestante. Previa a la gestación, en algunos países está disponible lo que se llama diagnóstico pregestacional. ¿En qué consiste? Cuando ¿se acuerdan el esquema que mostré de la división celular? Bueno, alrededor del tercer a quinto día desde la fecundación, cuando hay muy poquitas células, calculen que este embrión pequeñito, que se llama ahora blastocisto, tiene alrededor de 8 células nada más, mediante una fecundación in vitro, lógicamente,
Esta imagen muestra la punta de una pipeta, se aspira una o dos células y se va a hacer el estudio genético de la mutación de la familia. En esto es ideal conocer la mutación familiar porque la cantidad de ADN disponible para realizar este estudio es muy pequeñita, de manera que es importante ser preciso e ir a buscar puntualmente la mutación genética. ¿Qué va a permitir esto? En una fecundación, digamos, in vitro, se obtienen una X cantidad de embriones, entonces se estudian los embriones para realizar la inseminación de los embriones que no tienen la mutación. Ya la mujer embarazada en el primer trimestre, alrededor de la 9ª semana más o menos de gestación, en algunos centros, esto tampoco no está disponible en todos los lugares, se puede hacer lo que se llama la detección del ADN libre fetal. Esto lo único que va a hacer es determinar que la mujer está embarazada de un bebé varón. No informa si ese varón tiene o no tiene hemofilia. ¿Para qué se hace esto? En general se realiza esto cuando la decisión va a ser la interrupción del embarazo. Esto no está disponible en todos los centros y en los centros en que está disponible es importante poner la técnica a punto para evitar errores de determinación de este ADN fetal. Y la otra opción en el primer trimestre, también a partir de la 9ª semana de gestación, la biopsia de las vellosidades coriónicas, en donde también lo que vamos a buscar es la mutación de la familia para determinar si el bebé es un varón y tiene o no hemofilia. En el segundo trimestre, ya estamos más allá de las 12 semanas de gestación. Podemos alrededor de las 15 semanas, 20 más específicamente, mediante la ecografía, poder determinar si el bebé es un varón o es una mujer. ¿Para qué nos sirve esto? Fundamentalmente para dar las recomendaciones que ya vamos a ver más adelante relacionadas con el manejo del parto y el manejo del bebé. Y también en algunos centros se hace amniocentesis. ¿Para qué se hace amniocentesis? También para buscar el estudio mediante el estudio genético, se extrae, se realiza una punción en la panza de la mamá y se accede al líquido amniótico donde hay unas células descamadas generalmente del bebé y se puede obtener el estudio genético para determinar si tiene hemofilia o no. Esta intervención en algunos centros, en algunos países, no es infrecuente que se haga hacia el tercer trimestre. ¿Para qué? Para programar el parto de la mujer. En algunos centros esto se hace porque se indica como modalidad en el centro el parto por cesárea cuando esto da positivo. Y finalmente, una vez que nace el bebé, tenemos la posibilidad, esto es práctico, es sencillo, lo pueden hacer en todos lados, lamentablemente es mucho menos frecuente de obtener esta muestra por distintas circunstancias, muchas veces porque no las realizan en tiempo y forma o porque se obtiene la muestra y se la utiliza un tubo que no es para el estudio de coagulación y entonces la muestra llega al laboratorio en condiciones que no son las óptimas, pero en verdad es una forma rápida y sin invadir al neonato, obtener la sangre de cordón umbilical para hacer el dosaje de factor 8 y factor 9 y poder determinar si ese neonato tiene o no tiene hemofilia. ¿Qué les recomendamos a las portadoras que están embarazadas y que tienen niveles de factor 8 o factor 9 bajos? Es decir, aquí estamos hablando de el cuidado hemostático de la mujer gestante que está por tener un bebé. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta que los niveles de factor 8, factor 9 deben estar por encima del 50% para todo procedimiento invasivo. Se haga en el momento de la gestación que se haga. Esto incluye el legrado, por ejemplo, porque ocurrió un aborto, espontáneo o no. Si hay que hacer la biopsia de vellosidades coriónicas, la amniocentesis, la anestesia peridural, etc. Y el parto, sea este vaginal o
parto por cesárea. En todas estas situaciones, la mujer debe llegar con más del 50% de factor 8 o factor 9. Será entonces el hematólogo el encargado de corregir este nivel de factor con las herramientas que les comenté anteriormente. Si es un parto vaginal y en general la recomendación es que la decisión del tipo de parto sea desde el punto de vista estrictamente ginecológico, obstétrico en este caso, y no hematológico. Si el parto es vaginal, vamos a tratar de mantener estos niveles al menos por 3 días. Si es el parto por cesárea, como es una cirugía mayor, vamos a tratar de extenderlo más allá del 5º a 7º día. El concepto de manejo activo del tercer estadio del parto se refiere a una práctica que hoy es casi universal, pero bueno, es importante, se refiere al momento de lo que nosotros en medicina llamamos alumbramiento, que es la expulsión de la placenta. En este periodo necesitamos un útero que se contraiga correctamente y el obstetra va a utilizar, generalmente utiliza oxitocina y hace algunas maniobras que ayuda a la expulsión de la placenta. Y es importante, como les dije, hacer una evaluación estricta del sangrado en el puerperio, es decir, inmediatamente después del parto, e incluso controlarlo hasta 4 a 6 semanas por parto, porque durante ese periodo una mujer con niveles bajos de factor 8 o factor 9 puede tener síntomas hemorrágicos y uno deberá estar estricto o tener cuidado. También vale recordar que las mujeres con hemofilia A leve o portadoras, sintomáticas, en el caso factor 8 específicamente, por eso me refiero a la hemofilia A, en general llegan a niveles de fin de embarazo con niveles de factor 8 normales o mucho más elevados que los basales. Y esto se debe a que el factor 8 en general se aumentan los niveles producto de la presencia de las hormonas, ¿sí? Durante el embarazo. Pero en algunas mujeres, después del parto, estos niveles de factor 8 caen a sus niveles basales y entonces ahí aparece el riesgo de hemorragia. En otros se mantienen elevados producto de la influencia de las hormonas relacionadas con la lactancia. Esto no ocurre en el caso del factor 9, que no se modifica a lo largo del embarazo. ¿Qué recomendaciones ahora le vamos a dar a la obstetra y al neonatólogo? Ya vimos para la mujer, ahora vamos a darle para el neonato masculino. Y acá es importante tener en cuenta que las recomendaciones que damos, se las damos independientemente de que sepamos si tiene o no tiene hemofilia. Dicho con un ejemplo, una mujer que sea familiar, por ejemplo, hermana de un varón con hemofilia, que no sabemos que ella es portadora o no y está embarazada de un bebé varón, no sabemos su condición de portadora y aunque la supiéramos, sabemos que tiene probabilidad de que ese varón tenga hemofilia y tampoco lo sabemos. Entonces, igual es imperativo que lleve estas recomendaciones por escrito. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a decir de evitar todas aquellas maniobras que pueden provocar hemorragia en el neonato. Entonces, le vamos a decir a la obstetra que evite un parto instrumentado, esto es, el uso de forceps, ventosa o una cesárea de urgencia. Lo ideal es que la cesárea sea programada. Una cesárea de urgencia y el uso de forceps y de ventosa aumenta en forma significativa la hemorragia en el sistema nervioso central en el bebé que sí tiene hemofilia. También le vamos a pedir que evite monitoreo invasivo, el uso de electrodos o muestras de cuero cabelludo. Esto en general es una práctica poco frecuente. Y el uso de intramusculares, por ejemplo, ustedes saben que todos los bebés reciben vitamina K para aumentar los niveles de los factores que son vitamina K dependientes, de manera que como práctica universal se administra vitamina K. Esta vitamina K en general se administra en forma intramuscular en el muslo. Nosotros le vamos a pedir al neonatólogo que no se la coloque intramuscular, que se la dé por vía subcutánea o por vía oral. Incluso por vía oral puede repetirla varios días en el caso de que uno puede especular que la absorción no es adecuada. Y en algunos países, por ejemplo en Argentina, dentro de las primeras 48 horas
de haber nacido ese bebé debe recibir la primera dosis contra contra la hepatitis B. Esta vacuna también se da por vía intramuscular. Nosotros vamos a pedir que se la coloquen por vía subcutánea. Y en aquellos lugares o situaciones en donde la práctica de circuncisión sea aceptada o solicitada, vamos a pedir que eviten realizarla hasta tanto se conozca si el bebé tiene o no tiene hemofilia, porque habrá que indicarle la cobertura adecuada con el factor para evitar una hemorragia. Vamos a recomendarle al obstetra que tome muestra de sangre de cordón para poder hacer el dosaje de factor 8, factor 9 CBB. Le vamos a recomendar la realización de una ecografía, resonancia, tomografía de cráneo, sobre todo si se trató de un parto laborioso, si se utilizó forceps, si se utilizó ventosa, si fue una cesárea de urgencia o si el niño tiene un cefalohematoma, es decir, tiene una colección, aunque sea extra sistema nervioso central, porque se vio que esta presencia del cefalohematoma podría también estar asociada a la presencia de una hemorragia intracraneal, que es lo que queremos buscar en esas situaciones. Y le vamos a pedir que cuando tome muestras de vena, por ejemplo, porque el niño tiene la bilirrubina alta o por cualquier estudio que se le deba hacer independientemente de la eventualidad de que tenga hemofilia, le vamos a pedir que realice compresión sostenida en el sitio de la venopunción. Todas estas recomendaciones las debemos realizar. Desde el punto de vista práctico, las hacemos siempre que una mamá que sea portadora o que sea posible portadora esté embarazada de un bebé varón que nosotros no sabemos si tiene o no tiene hemofilia. Una vez que sabe que es un bebé varón, esto ocurre como vimos alrededor del segundo mes de trimestre de gestación, enviamos estas recomendaciones escritas a la obstetra de cabecera y al neonatólogo. Entonces, para finalizar, ¿qué recomendamos a las mujeres? Si tienen un familiar con hemofilia, hay que realizar consulta con un hematólogo. Es importante determinar el riesgo de hemorragia y la condición de portadora antes de un embarazo. Si sabes que sos portadora, es importante que sepas el nivel de factor 8, factor 9. La condición de portadora es una determinación genética. Los niveles de factor 8, factor 9 van a hablar del riesgo de sangrado de esa mujer. Si la mujer sabe que es portadora o es posible portadora, es decir, no sabe si lo es o no, pero tiene familiares con hemofilia, es importante que consulte al hematólogo, por un lado, para conocer su riesgo de hemorragia y para saber cómo es el patrón de herencia de hemofilia. O sea, uno debe llegar a la planificación antes de que, como es lamentablemente a veces frecuente, que un neonatólogo nos llame desde la sala de parto avisando que un bebé varón nació de una mujer que recién se enteran que tiene familiares con hemofilia y que se hizo, o mejor dicho, no se hizo nada de las recomendaciones o precauciones que uno le suministra cuando esto puede ser en forma programada, ¿sí? Y si sos portadora o posible portadora y estás embarazada, es fundamental la consulta para estos dos puntos importantes. Uno, las recomendaciones que tienen que ver con el riesgo de hemorragia de la madre, y dos, las recomendaciones que tienen que ver con el riesgo de hemorragia del bebé varón, que no sabemos si tiene o no tiene hemofilia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Interesantísimo lo que nos comenta, lo que nos dice, y pues hay que tomar las precauciones, ¿verdad? Y conocerlo. Ahora vamos a darle la palabra a la doctora Mashenka Moreno, que ella nos va a hablar, perdón, y tenemos a la doctora, la doctora Mashenka nos va a hablar de las mujeres y otros trastornos de sangrado. Adelante, doctora. Muchas gracias. Le cedemos Hola, la palabra. hola, buenas noches a todos ustedes.
Agradezco muchísimo la invitación a este webinar. La verdad es que para mí es un honor estar compartiendo con la doctora Daliela Neme. Cuando yo empecé a incursionar en esta parte de hemofilia, yo fui a la fundación en Argentina con ella y la verdad es que es una doctora que inspira mucho. Entonces, de verdad, para mí es un honor estar aquí compartiendo con ella. Ahora me toca a mí hablar acerca de mujeres y otros trastornos del sangrado, que creo que es muy importante poder hacer una definición. Entonces, en cuanto a la definición que nosotros podríamos decir de una menorragia, que es como le llamamos cuando tenemos un sangrado muy abundante, es cuando esta mujer tiene más de 7 días o tiene más de 80 mililitros de pérdidas sanguíneas por su ciclo menstrual. Está descrito que aproximadamente en los días de sangrado, un día de sangrado ligero va a tener una pérdida de menos de 4 mililitros, medio de 4 a 14 mililitros y abundantes de más de 14 mililitros. Pero la verdad es que siendo realistas, ¿quién mediría como esta parte de su sangrado menstrual? Es algo, una escala como muy poco útil. Entonces, a partir de esto que es un poco complicado, se han hecho estas imágenes y esto quiero que lo tomemos para tener como una referencia de cuánto es lo que deberíamos de tener como mujeres un flujo menstrual normal. Entonces, más o menos, si utilizamos una compresa, un flujo menstrual de 1 mililitro más o menos sería pues prácticamente un goteo, esto sería 2 mililitros, 3 mililitros durante el día, pero en la noche si manchan eso serían 6 mililitros y para dejar una compresa totalmente llena de día serían 4 mililitros y se usan una compresa de noche serían 10 mililitros. Ahora, ¿qué pasa si están utilizando un tampón? Entonces, aquí depende del tipo de tampón que se esté utilizando. Si tenemos un tampón ligero y se queda con esta mancha más o menos, serían 0.25 mililitros. Y por ejemplo, aquí si tenemos un tampón de estos que son súper absorbentes y queda completamente lleno, estaríamos hablando de más o menos 12 mililitros. También esto podríamos llegar a tener en la ropa ahora que tiene como, es ropa interior que sirve para la menstruación. Depende de qué tanto se manche, podríamos decir cuántos mililitros. Y actualmente ya hay muchas mujeres que utilizan la copa menstrual. Entonces, si la copa se llena más o menos, menos de la mitad, más o menos serían 2 mililitros casi a la mitad 6 mililitros, un poco más arriba de la mitad 9 mililitros y llena más o menos serían unos 20 mililitros. Entonces esto es como para más o menos tener una idea y actualmente tenemos estos scores que podemos llegar a utilizar como médicos y como pacientes para poder llevar a cabo una cuantificación y saber cuándo no es normal. Pero esta creo que también es como un poco complicado. Yo la verdad es que la que más uso para dar asesoría a mis pacientes son estas, entonces siempre en mi consulta tengo una tabla como estas y entonces me van llenando, por ejemplo, el día 1, qué tanto dejan manchada su toalla y cuántas llegan a utilizar, o si llegan a utilizar tampones, también esto me va a decir qué cantidad podría estar calculando. Entonces, creo que esto es como algo bien importante porque siempre les digo a mis alumnos, alumnas, que como mujer no vamos a llegar y vamos a decir, hola, soy Mashenka y no sé, mi edad y todo, y menstruo 7 toallas. O sea, no es una información que finalmente demos de forma habitual. Creo que muchas veces compartimos esta información con nuestra mamá y si esta mamá al tener como algún trastorno de la coagulación, porque sea muy abundante y no lo tiene identificado, nos va a decir, claro, hija, es normal. Entonces creo que esto es algo que debemos empezar a hacer conciencia de que los sangrados menstruales no deben de ser tan abundantes, no deben
de impedir nuestra vida normal por la cantidad de sangrado que tengamos. Porque entonces si esto pasa, entonces ya no estamos ante un sangrado normal y hay que buscar atención médica para buscar cuáles serían las causas. Entonces, con esto nosotros podemos llegar a sacar un score como médicos y si pasa por arriba de 100 puntos, entonces vamos a tener que buscar ayuda de un profesional de la salud. Entonces, por ejemplo, aquí vemos las compresas, vemos los tampones y también si salen coágulos en el sangrado menstrual, sería 1 punto por coágulos pequeños y le vamos a dar 5 puntos por coágulos grandes, que son más o menos del tamaño, así vienen referidos, de una fresa. Entonces, si pueden ir sacando su score, la verdad es que va a ser como bastante útil. Ahora, ¿qué pasa con estos sangrados menstruales, que es de las manifestaciones que me voy a centrar un poco más? Vamos a tener que 40% de las mujeres van a tener sangrados menstruales muy abundantes en edad reproductiva. Puede llegar a ser el primer signo de un trastorno hemorrágico. Y por lo general, de cada 1000 mujeres, 53 van a tener un trastorno de la coagulación y está estimado que este motivo de consulta es el 20 a 30% de la consulta general de un ginecólogo. Ahora, en cuanto a las estadísticas, 1 de cada 5 mujeres adultas va a tener sangrados menstruales abundantes. 1 de cada 3 mujeres adolescentes va a tener sangrados menstruales abundantes. Y este es un dato muy importante con lo que estábamos escuchando de la doctora Neme, que el 64% de las mujeres con hemofilia va a tener estos sangrados menstruales abundantes y que el 50% de estas menstruaciones abundantes van a estar presentes desde la menarca. Ahora, aquí quiero que hagamos una conciencia muy importante de cómo están divididos estas 2 gráficas que tengo aquí arriba, cómo están divididos el total de la población a nivel mundial. Entonces, si vemos el mayor número de personas va a estar en Asia, ¿ok? Y, por ejemplo, Norteamérica va a representar como esta barrita, que es nada más el 10.5%. Europa va a estar representada por este 13.6%. Entonces, vean cómo está dividida la población en cuanto a continentes. Y ahora, si nos pasamos a cómo está dividida la población en cuanto a las pacientes que presentan enfermedad de von Willebrand, vea cómo cambia toda la conformación. Y esto nos da a entender y nos explica que finalmente nosotras, nuestra conformación de cómo está la población debería de ser la misma cantidad de pacientes, la misma distribución de pacientes con von Willebrand. Y esto no sucede. ¿Y esto por qué? Porque tenemos un subdiagnóstico y mucho tiene que ver en el área en el que vivamos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en las gráficas de aquí abajo, vamos a tener cuántos pacientes con enfermedad de von Willebrand van a estar identificados por millón. Y si ven, hay áreas en las que no hay data disponible, pero hay unas que están en blanco. Por ejemplo, en México la verdad es que tenemos un subregistro muy importante de enfermedad de von Willebrand y de hecho aparece en blanco como si no tuviéramos. Y vean en Norteamérica, Canadá y en Europa cómo hay muchos pacientes, pero son los pacientes identificados. Entonces creo que este es un tema muy importante que debemos de reconocer. Tenemos que, como mujeres, decir, mi periodo menstrual no está normal que impida mi vida normal, no está normal que me manche todos los días, entonces ir a buscar ayuda y nosotros como médicos ir a identificar estos trastornos de la coagulación. Entonces, ¿cuáles son los datos que a mí me dicen que como mujer no está bien mi sangrado menstrual? Un sangrado mayor a 7 días, un sangrado menstrual que requiere doble protección, es decir, se ponen un tampón y además se tienen que poner una toalla, empapar más de 5 toallas al día, un flujo que requiera cambio de toalla durante la noche,
sangrado con coágulos mayores a 2.5 centímetros. Esto, como ya les digo, son coágulos más o menos del tamaño de una fresa. Sensación de chorrear, o sea, que pueden llegar a sentir cómo está escurriendo la sangre. Historia personal de anemia, historia personal de sangrado excesivo o equimosis y una historia familiar de coagulopatía. Entonces, cualquiera de estas cosas nos debe hacer sospechar que estamos ante un paciente que pueda tener algún trastorno de la coagulación. Ahora, ya dijimos que eran una de las consultas por las que más acuden con los ginecólogos. Y en general, las etiologías de estos sangrados van a modificarse dependiendo de la edad de nuestros pacientes. En las adolescentes, por lo general, vamos a tener como motivo ciclos anovulatorios, bien importante las coagulopatías, alteraciones del endometrio o causas iatrogénicas, ¿no? Que a lo mejor trataron de inhibir el ciclo y le empiezan a dar como altas dosis de algún anticonceptivo y después se suspende de forma abrupta. Adultas, aquí cambian por completo las causas y se tienen que ir a buscar pólipos, miomatosis, leiomiomas, malignidad o hiperplasia, por ejemplo, endometrial. Entonces, aquí es importante que en las adolescentes es como mayor riesgo de que si tenemos estas menstruaciones abundantes vayamos a tener alguna coagulopatía. Ahora, si yo estoy sospechando que mi paciente tiene alguna coagulopatía porque ya le hice su score y le salen más de 100 puntos, entonces, ¿qué laboratorios debería de tomar de inicio? Lo primero sería una biometría hemática, una prueba de embarazo y una ferritina. La biometría hemática me va a decir, uno, que no tenga anemia, dos, cómo están mis plaquetas. La prueba de embarazo, porque siempre tengo que descartar que no pueda ser algún embarazo y aborto. Tendríamos que tomar ferritina para valorar cómo están nuestras reservas de hierro. Si estoy pensando en una coagulopatía, de las cosas que tengo que valorar serían mis tiempos de coagulación, valorar hacer un panel para una enfermedad de von Willebrand y algo bien importante es que no debemos de estar tomando estrógenos, por ejemplo, algún anticonceptivo, porque esto nos va a modificar los valores de von Willebrand. La verdad es que el factor de von Willebrand es uno de los como más cambiantes, va a aumentar con el ciclo hormonal, entonces lo ideal es que tomemos una medición de factor de von Willebrand durante el sangrado menstrual, idealmente el tercer día. También tendríamos que ir a buscar fibrinógeno y ya en específico niveles de los diferentes factores. Pero no todos son coagulopatías. Tenemos otras pacientes que pueden tener algún trastorno de las plaquetas. Y esto no necesariamente lo vamos a ver en el conteo de plaquetas. No solamente es que las plaquetas en número estén normales, que habitualmente lo normal es de 150,000 a 400,000 plaquetas. Entonces, hay algunos trastornos en los que las plaquetas son cuantitativamente normales, pero no funcionan. Yo siempre les explico que es como las plaquetas son como pedacitos de masking tape. Y entonces, cuando tengo alguna alteración cualitativa, es como si hubiera mojado ese masking tape, entonces no van a pegar esas plaquetas. Como herramientas para hacer el diagnóstico en estas alteraciones, puedo tener una gregometría, hacer un botón plaquetario, que es ir a ver la plaqueta con un microscopio súper potente para ver cada granulito. Si otra vez me voy al ejemplo del masking tape, es como ver las gotitas de pegamento que tendría ese masking tape. Y ver las glicoproteínas plaquetarias que me van a servir para pegarme, por ejemplo, a los vasos sanguíneos. Entonces, esto es como nuestro arsenal, no es de inicio en todos los pacientes, pero es como todo lo que podemos llegar a utilizar y también actualmente tenemos muchos paneles genéticos que nos van a dar mucha información. Entonces, lo que habitualmente vamos a hacer si tenemos algún paciente que esté con menorragia, vamos a preguntar algunos datos de historia personal, por ejemplo, si tiene sangrado de la nariz, si tiene moretones, si alguna vez
ha tenido alguna cirugía y tuvo un sangrado muy importante. ¿Cómo le ha ido? Si ha tenido algún procedimiento dental, si ha tenido sangrado, sangrado de las encías, sangrado a nivel de tubo digestivo, alguna hemorragia posparto y si hay alguna historia familiar de sangrado. Entonces, si es negativo, o sea, si no tengo ninguna de estas alteraciones, entonces podría considerar otra patología. A lo mejor valorar como un examen pélvico, como algo más ginecológico. Pero si tengo alguna de estas, lo ideal es referir al hematólogo. Ahora, si tengo un examen en el que voy a tener moretones, especialmente en el torso, abdomen o tórax, aquí debo de pensar que eso no es normal. Por ejemplo, muchas adolescentes y niñas van a llegar con moretones, sobre todo de la rodilla para abajo. Y eso hasta cierto punto puede llegar a ser normal porque pues se pegan y todo. Pero si vemos algún moretón por arriba y en especial en torso, entonces eso sí no es normal. Que pudiéramos llegar a encontrar como aumento de volumen de alguna articulación o sangrado en las encías que yo corroboro, entonces también es momento de referir con un hematólogo o yo buscar atención por un hematólogo. Y de los estudios iniciales que podemos hacer es una biometría hemática, estudios de coagulación, podríamos hacer estudios intencionados de plaquetas, una gregometría, los estudios para von Willebrand y estudios de niveles de factor 8. Y si hay alguno anormal, entonces nuevamente debo de ir al hematólogo, si no considerar otras patologías. Ahora, ¿qué hay de los diagnósticos en las adolescentes que presentan sangrados menstruales abundantes? Se hicieron varios estudios en el que si se hacía como el costo de hacer un tratamiento de un paciente que tuviera von Willebrand, podía ser de $1,790 contra 1,251 por si no lo testábamos. Realmente no es que nos vaya a salir muchísimo más caro, pero vamos a poder cambiar por completo la calidad de vida de los pacientes porque actualmente lo medimos como en unidades de calidad de vida que se llaman QALYs. Entonces, considerar esta opción de hacer como todo un abordaje para un paciente con menorragia con enfermedad de von Willebrand es económicamente adecuado, ¿no? Ahora, este estudio se hizo en una población de Taiwán en la que se vio cuál era como la proporción de pacientes que tenían algún defecto de la coagulación, en especial factor de von Willebrand, en las pacientes que tenían deficiencia de hierro y menorragia. O sea, ya era un sangrado menstrual que lo habían llevado a anemia. Entonces, si aquí vemos, 9 de las 56 pacientes, o sea, el 16% de las pacientes que tenían deficiencia de hierro, fueron identificadas con una enfermedad de von Willebrand. Bueno, ahorita que lleguemos te cambiamos. Y había pacientes que se detectaba una deficiencia de hierro a edades más tempranas, de 34 contra 39 años, y vean aquí la diferencia de que las pacientes que tenían von Willebrand tenían una incidencia del 75% de una deficiencia de hierro contra el 16%. Entonces también, si nosotros sabemos como mujeres que tenemos deficiencia de hierro, una de las cosas que tenemos que pensar es también que no tengamos una alteración en la coagulación. Y esto por este tema de que si tenemos un sangrado súper abundante, y les digo, no es que lo estemos comunicando a todo mundo y al ser estos trastornos hereditarios, lo comento con mis familiares y todos me dicen, pues es normal. Y entonces no es normal que vivamos con una anemia por deficiencia de hierro. Ahora, dentro de las alteraciones de la coagulación, vean, esto es como la distribución del Global Survey de hemofilia y vean cómo tenemos diferentes colores de alteraciones.
vamos a tener algunos desórdenes, estos cafecitos que no están identificados y conforme va pasando el tiempo han ido disminuyendo estos que no sabíamos cuál era la etiología. Por ejemplo, vamos a tener deficiencias de fibrinógeno, que esto es como estos azulitos. Vamos a tener alguna alteración del factor 2 en este color verde. Y los otros que van a ser frecuentes van a ser alteraciones plaquetarias. Entonces, no todo es forzosamente hemofilia y no todo es algún factor de la coagulación. También podemos tener alteraciones en las plaquetas. Ahora, en cuanto a los desórdenes, alteraciones, coagulopatías que podemos llegar a tener, vean, si tenemos hemofilia, las pacientes pueden llegar a tener metrorragia, sangrados menstruales muy abundantes, sangrado de nariz, moretones con facilidad, que sangren de la boca después de algún procedimiento o un sangrado prolongado después de una cirugía y sangrados articulares. En el von Willebrand realmente puedo llegar a tener los mismos sangrados. Una deficiencia de fibrinógeno, vamos a tener sangrados menstruales muy abundantes, sangrados de la nariz, moretones con facilidad y sangrados articulares. Y así me puedo ir con todos, pero lo que más quiero que vean es que qué cosas nos deben de hacer pensar en un sangrado anormal, una alteración en su sangrado menstrual que sea muy abundante, cualquiera de todas las alteraciones de la coagulación nos puede dar sangrados menstruales abundantes. También sangrados de la nariz es algo que tenemos que poner atención y moretones con facilidad o que no nos pegamos y que sale algún moretón, esas cosas son como las que debemos de ir a pensar, sobre todo en conjunto, que estemos ante una alteración de la coagulación. Por ejemplo, es la deficiencia del factor 1, que es el fibrinógeno. Típicamente puede llegar a presentarse que tienen sangrado en la caída del cordón umbilical. Eso es algo como muy típico. La deficiencia del factor 2 es la deficiencia de protrombina. Podemos tener deficiencia de factor 7, deficiencia de factor 11, deficiencia de factor 13. Y esta deficiencia de factor 13 es una deficiencia muy particular porque puedo llegar a presentar sangrado del cordón umbilical, voy a tener moretones con facilidad, pero el tema es que los tiempos de coagulación siempre van a estar normales. Entonces, la verdad es que es un poco complicado y poco frecuente que como médicos lo pensemos porque realmente nuestros tiempos de coagulación van a estar completamente normales. Y la otra cosa que se ha visto en estos pacientes es que tienen dificultad para tener bebés por la implantación de la placenta, porque el factor 13 tiene mucho que ver en la implantación de la placenta. Entonces, es una enfermedad rara, es una enfermedad que no es fácil de diagnosticar porque las otras por lo menos nos da como alguna alteración en los estudios que hemos mencionado, pero esta la tenemos que pensar para pedir directamente la deficiencia del factor 3. Ahora, se hicieron como algunos estudios, les dije que genéticamente ya podemos tener como muchísima ayuda, y entonces a todas las pacientes que habían tenido como alguna alteración en sus sangrados menstruales, les hacían como estudios genéticos. Y entonces encontraron como un montón de alteraciones que finalmente van a ser descritas de cada una de las características. Entonces, hacer el estudio genético también sería muy útil, no solamente en pacientes con hemofilia, sino hay algunos trastornos de la coagulación, de las plaquetas que todavía no podemos tener bien identificados. Entonces, seguramente en unos 10 años más, digamos, claro, esta alteración genética le da esto, pero en este momento todavía no tenemos la determinación de cada uno. Esto es lo que ya nos platicó la doctora Neme acerca de hemofilia.
Y ahora lo que me voy a centrar un poco es en los tratamientos que podemos llegar a tener. Vamos a tener, en general, para los trastornos de coagulación, podemos utilizar terapias hormonales, que pueden ser combinaciones de estrógenos y progestágenos, que van a ser las pastillas, que pueden venir combinadas, puede ser el parche o puede ser el anillo transvaginal. Progestágenos, que puede ser el DIU, el dispositivo intrauterino, o los implantes de progesterona de liberación prolongada. En cuanto a las terapias no hormonales, vamos a tener los antifibrinolíticos, desmopresina, reemplazo del factor dependiendo de qué diagnóstico tenga. Por ejemplo, si tengo una enfermedad de von Willebrand, puedo llegar a utilizar desmopresina, puedo llegar a utilizar antifibrinolíticos, pero también es importante que sepamos que podemos llegar a reemplazar el factor que nos hace falta. En las alteraciones plaquetarias, estas que les digo que a lo mejor las plaquetas no pegan bien, a pesar de que el número sea correcto, puedo necesitar transfusiones de plaquetas para corregir esa parte. Ahora, estos son como estudios que se han hecho en pacientes acerca de cuáles son los mejores tratamientos que se pueden llegar a utilizar en pacientes que tienen sangrados menstruales abundantes. Y aquí el que tenga como el circulito más grande es como el de los que mejor funcionan. El tema es que aquí está representando que lo que más funciona son los analgésicos no esteroideos, pero sabemos que en las pacientes que tienen algún trastorno de la coagulación, estos medicamentos no los podemos utilizar porque nos van a atontar más a las plaquetas y entonces ya no me va a servir si tengo alguna coagulopatía, por ejemplo, una deficiencia de fibrinógeno. Además de que no tengo ese fibrinógeno para que ayude a calmar, bueno, a parar una hemorragia, voy a atontar a las plaquetas por medio de estos medicamentos. Entonces, a pesar de que es de los mejores tratamientos en pacientes que tengan alguna alteración, alguna coagulopatía, no está indicada. Entonces nos seguíamos al segundo, que serían antifibrinolíticos, que serían como una muy buena opción en las pacientes que tienen alguna alteración de la coagulación. Ahora, por ejemplo, en cuanto a efectividad, son como un estudio que se hizo para preguntar cuáles eran como los que mejor funcionaban y de los que fueron más como más usados y con mejores resultados eran, por ejemplo, el DIU. Y vean aquí estamos con los antifibrinolíticos también en un buen como ranking de que funcionan y son muy utilizados. Dentro de las opciones de anticoagulantes orales combinados vamos a tener como todos estos, levonorgestrel, acetato de ciproterona, drosperinona, dienogest, clormadinona y acetato de nomergestrol. En cuanto a los combinados que no van a ser orales, podemos tener el parche, que es hebra, los parches anticonceptivos y el anillo vaginal. En cuanto a los progestágenos, lo que van a hacer es que no van a tener ovulación, entonces no se va a cambiar el moco cervical y va a cambiar el revestimiento del útero, entonces no va a haber como esta descamación de como toda el engrosamiento que hubo durante el ciclo y entonces no va a tener como este sangrado. Podemos tener anticonceptivos o manejos hormonales inyectables, podemos tener el DIU, que va a tener como cierta carga hormonal, por ejemplo, Mirena y Skyla, que Skyla es una opción que se está utilizando mucho en adolescentes con muy buenos resultados. Implantes también sería otra buena opción con progestágenos, aunque en mi experiencia no me han funcionado al 100%. O sea, la verdad es que lo que mejor me ha funcionado es los dispositivos intrauterinos. Tuvimos una paciente con una deficiencia de factor 10 y lo que más tenía era cuando tenía sus menstruaciones, eran unos sangrados impresionantes.
que la llevaban a una anemia severa y a poner en riesgo su vida. Entonces, cada vez que tenía su menstruación era lo mismo, por más que tratábamos de darle como anticonceptivos orales para tratar de mediar el ciclo, no lo lográbamos de tal manera que su endometrio empezó a engrosarse muchísimo y por parte de endocrinología y ginecología ya no era candidata a seguirle dando. Entonces era una chiquita y le ofrecieron histerectomía. Cuando pusimos el DIU, que era nuestra siguiente opción, la verdad es que mejoró muchísimo y ya no fue necesaria la histerectomía. Que a lo mejor en pacientes sí va a ser necesaria, pero yo como pediatra debo de tratar de evitar esa parte. Antifibrinolíticos, el ácido tranexámico es algo que podemos llegar a utilizar. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza, ácido aminocaproico y apromitina. El ácido tranexámico lo que va a hacer es que yo de forma habitual voy a tener, después de que formo un coágulo, lo que debo de activar para que no continúe coagulando toda mi sangre por siempre es frenar mediante un mecanismo que se llama fibrinólisis. Es como la compensación a la coagulación, es como la retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos un freno de esta coagulación, ¿qué pasaría? Que toda mi sangre estaría coagulada en mis vasos sanguíneos. Y nuestra meta en esto es lograr un equilibrio en el que la sangre se mantenga líquida. Entonces, lo que va a pasar es que tengo estos sistemas en los que voy a frenar mi coagulación. Entonces, habitualmente voy a tener la fibrina, que son como estos lacitos, y estos lacitos van a ser cortados por unas sustancias que se llaman plasmina, y entonces vean aquí cómo están mis tijeritas para que se controle la cantidad de coágulo que voy a formar. Y me falta una imagen. Lo que va a hacer el antifibrinolítico es impedir que el plasminógeno active a la plasmina. Entonces no voy a dejar que esta plasminógeno se junte a la plasmina. Aquí está, perdón, el ácido tranexámico es este verde. Entonces no voy a dejar que esta plasmina se junte a esta, entonces estas tijeritas no van a funcionar y voy a mantener el coágulo firme. Por eso es que funciona en muchas alteraciones de la coagulación. Ahora, el ácido tranexámico habitualmente vamos a tener un mejor efecto si lo administramos en menos de 3 horas de inicio del sangrado. Va a tener una vida media de 2 a 11 horas y las dosis van a ser estas que son por peso y más o menos son 1.3 gramos cada 8 horas por 4 días. Y también lo podemos tener de forma intravenosa, pero por lo general yo se los doy a mis pacientes que tienen algún trastorno de la coagulación y cuando empieza su menstruación empiezan a tomarlo. Entonces les damos, son 2 tabletitas de ácido tranexámico cada 8 horas por 4 días. Ahora, ¿cuáles son las barreras a las que nos hemos enfrentado con el uso del ácido tranexámico por sangrados transvaginales? Es que uno, podemos no llegar a tener acceso a estos cuidados, ¿no? Ni siquiera a tener un diagnóstico. Podemos llegar a tener estos mitos de que no debemos de utilizar anticonceptivos y más, por ejemplo, en una paciente niña. Y entonces las ponemos de tal manera como que ponemos un tabú en estos medicamentos, siendo que van a mejorar muchísimo y que puede normalizarse su calidad de vida, pero por no darles un anticonceptivo o no ponerles un DIU a estas pacientes, podemos estar impidiendo, haciendo una barrera para que estas pacientes sean bien tratadas de forma adecuada. También había como mucho tema con el ácido tranexámico porque se decía que podía ocasionar mucho riesgo de trombosis, de tromboembolias, pero realmente pues solamente si lo llegamos a combinar con muchas otras cosas y la verdad es que su seguridad es bastante buena.
Ahora, en cuanto a la desmopresina, que es uno de los medicamentos que comentaba la doctora Neme, lo que va a hacer es que nosotros en nuestras células que cubren nuestros vasos sanguíneos tenemos unos granulitos de factor de von Willebrand. Y entonces la desmopresina es como si los exprimiera para que se libere un poco más de factor de von Willebrand. Así es como funciona la desmopresina. Ahora, no le indicamos en menores de 2 años porque también nos va a mover los electrolitos, porque finalmente es una hormona que se dedica especialmente a esto, a hacer como el equilibrio de electrolitos, sobre todo del sodio. Y ya como efecto agregado se vio que hacía esto con los gránulos de von Willebrand. Entonces no lo usamos en menores de 2 años por este desequilibrio. Y las dosis menos de 50 años son 150 microgramos, más de 50 kilogramos, 300 microgramos. Y podemos repetir las dosis cada 12 horas, pero con un máximo de 2 a 3 días. Y lo ideal, por ejemplo, en las pacientes con enfermedad de von Willebrand es que yo le pongo un disparo de desmopresina y tomo sus niveles de von Willebrand para saber qué tanto subieron. Entonces es como hacer una curva de respuesta de este medicamento. Y así puedo saber hasta qué tanto, por ejemplo, si le voy a hacer un procedimiento menor, qué tanto lo puedo manejar solamente con desmopresina, y si no responde como yo quisiera, entonces no me voy a ir por esta opción. Y otros, por ejemplo, serían factor de reemplazo, que sería, por ejemplo, si existe el factor específico, por ejemplo, si alguna paciente tiene una deficiencia de factor 10, ya actualmente contamos con un concentrado, un frasquito que contiene únicamente el factor 10. Si tengo una deficiencia de factor 13, tengo un frasquito que contiene específicamente el factor 13. Si tengo una deficiencia de fibrinógeno, también tengo un concentrado de fibrinógeno. Pero, por ejemplo, hay otras deficiencias, por ejemplo, del factor 2, que no tengo un concentrado específico. Entonces, puedo utilizar el complejo de protrombina. En casos como un poco más austeros, puedo llegar a utilizar crioprecipitados y plasma fresco congelado, que crioprecipitados va a contener fibrinógeno, va a contener factor 13, factor de von Willebrand, factor 8 y otra proteína que se llama fibronectina. Pero actualmente ya podríamos estarlo sustituyendo por los factores específicos. Es como un adelanto que se han tenido en los últimos años. Como les dije, si tenemos alguna alteración de las plaquetas, tendríamos que estar utilizando concentrados plaquetarios. Podemos llegar también a usar factor 7 activado, por ejemplo, en pacientes que tengan una deficiencia de factor 7, o en pacientes que ya después de muchas transfusiones de plaquetas, porque no les funcionan las suyas, hacen anticuerpos en contra de de las plaquetas que les vayamos a estar pasando, podemos llegar a utilizar factor 7 activado. Y emicizumab es un medicamento que últimamente han presentado algunos estudios para usarlo en enfermedad de von Willebrand, la tipo 3, que es la más grave. Entonces, creo que se han abierto como muchas opciones. Y ya para terminar, mis conclusiones sería que falta mucha concientización de los pacientes para detectar metrorragia. O sea, no solamente es de los médicos, es de que como mujeres es algo que muchas veces tiene muchos tabús y no se habla. Falta sospechar coagulopatía en metrorragia por ginecólogos, por medicina del adolescente, por pediatras incluso, porque no todos es que vayan con el médico del adolescente. Muchos pediatras deberíamos de poder diagnosticarlo. Siempre hay que iniciar abordaje de coagulopatía antes de iniciar un tratamiento en medida de lo posible. Y algo bien importante es que tenemos opciones para cada paciente, de tal manera que no haya algún deterioro en su calidad de vida. Si tenemos un anticonceptivo oral que le está produciendo mucho acné, que está subiendo de peso, que todo el tiempo está de malas, entonces comentarlo, no es la única opción. Tenemos una variedad muy importante de tal manera que podamos encontrar el medicamento que es la mejor opción. Así como el ejemplo que les conté de mi niña que le querían hacer histerectomía y pudimos ponerle un DIU y eso cambió por completo su calidad de vida, a esto nos referimos con que hay opciones para todo.
ser coherente con los tratamientos administrados. Por ejemplo, si tengo un paciente que de plano no tiene nada de gránulos que van a exprimir la desmopresina, por ejemplo, en una enfermedad de von Willebrand tipo 3, no voy a estarle dando desmopresina, disparos y disparos, porque antes de que vaya a tener alguna respuesta, voy a tener alguna alteración de los electrolitos y va a ser muy grave. Y algo básico es siempre tomar en cuenta la opinión de la paciente para elegir el mejor tratamiento. Y nosotras como pacientes también comentar con el médico. A lo mejor yo soy una mujer que ya no quiere tener hijos, entonces ver qué opción vamos a tener. Pero si a mí me importa en este momento embarazarme, entonces hay otras opciones que podemos llegar a tener. Entonces, para cada paciente vamos a encontrar el tratamiento adecuado y ustedes también hay que expresar con nuestro médico, ¿sabes qué? Que este no me está, o a mí, por ejemplo, me pesa muchísimo subir de peso, entonces este tratamiento definitivamente no es para mí. Son cosas que debemos de estar platicando y tener la confianza con nuestros médicos. Y con esto quisiera enseñarles algunas como herramientas que están en la Federación Mundial de Hemofilia para poder hablar con nuestras pacientes adolescentes, a lo mejor alguna de las niñas, hijas que tengan por aquí, cómo hablar acerca de la pubertad en pacientes, niñas que tengan algún trastorno de la coagulación y como una explicación muy sencilla de lo que mujeres y niñas debemos de saber cuando se nos va a hacer algún estudio de algún trastorno de la coagulación. Y con esto termino. Esta es una foto de la marcha del 8 de marzo y pues me da mucho gusto estar participando aquí para poder mejorar la calidad de vida de muchas pacientes y empezar a desmitificar esto de que no se habla de la menstruación. Es un proceso normal y es algo que tenemos que estudiar, poder expresar que está alterando mi calidad de vida y no dejarlo así y nada más pasar sufriendo. Hay muchas opciones. Muchísimas gracias y les dejo aquí mi correo para cualquier contacto que se necesite. Bueno, doctora Mayen Camarero, muchas gracias por su exposición. La verdad que asombrado digamos, de la cantidad de información y de detalles y de cosas y de otras coagulopatías que hay, que uno a veces no conoce, pero que es muy importante para todas y para todos poder conocer. Bueno, tengo, no algunas, tengo muchas preguntas de la gente y les quería, en tal caso, ir haciendo algunas, desde las primeras hasta las últimas, como para que ustedes puedan ir contestando. Ya llevamos casi 1 hora y media de este webinar, no quiero abusar de sus tiempos ni de su colaboración, pero bueno, hay algunas cuestiones que para mí me parece interesante aclarar. Hay una persona que preguntaba si se puede estudiar el óvulo antes de la fecundación para ver si hay hemofilia. Creo que está más vinculada a la exposición de la doctora Neme esta pregunta. En realidad lo que se estudia es una vez que ya está, ya se realiza, digamos, la fecundación in vitro, lo que se estudia son las células que se obtienen del blastocisto, es ya ocurrida la fecundación, no se estudia el óvulo o el espermatozoide por separado, no, eso no se hace. Bien. Preguntan si hay alguna recomendación con el examen del PAP vinculada a mujeres con trastornos del sangrado o con hemofilia. En realidad es un estudio que tiene una técnica absolutamente inocua, así que se puede hacer sin tener ningún tipo de medida hemostática para la toma de la muestra y es obviamente fundamental pasarla independientemente de la condición de
presencia o no de un problema de coagulación. Bien. Otra participante pregunta que quiere saber qué examen debe hacerse para saber si es portador o no, ya que no tiene familia con hemofilia. Su hijo es el primero en tener hemofilia severa y le gustaría saber si ella y su otra hija son portadoras. ¿Qué examen se tiene que hacer? Como dije en la exposición, el estudio molecular o el estudio genético, es decir, detectar la mutación de la familia, es un estudio que lamentablemente no está disponible en todos los centros o no es en muchos casos un estudio fácil de acceder. De todas maneras, ¿en qué consiste? En el caso de la persona que pregunta, lo primero que se hace en general es estudiar la mutación en el paciente que tiene hemofilia. A partir del estudio o identificación de la mutación de la familia, es más fácil encontrar o estudiar a la posible portadora. Cuando uno empieza el estudio a partir de la portadora, salvo que tenga disponible la secuenciación total del gen, que es algo un poco más complejo, la probabilidad de encontrar la mutación disminuye. Entonces, lo ideal es estudiar la mutación de la familia en el paciente varón con hemofilia. Una vez identificada, supongamos, la inversión del intrón 22, que ustedes saben que es la mutación más frecuente de la hemofilia A severa. Entonces, si identifico que esa es la mutación del varón con hemofilia, voy y busco en las mujeres posibles portadoras directamente la presencia o no de esa mutación. Si está, confirma su condición de portadora; si es negativa, confirma su condición de no portadora. Es un estudio que se hace de sangre, ¿no? Perfecto, doctora. Hay una pregunta para la doctora Mayenka que dice, ¿en niñas el estrógeno calcifica su cartílago del crecimiento? Es un poco técnica la pregunta. No, realmente no hay como alguna evidencia de que se calcifique. A veces el tema que teníamos es que antes se llegaban a utilizar algunos medicamentos, por ejemplo, danazol, que son andrógenos. Y entonces eso tenía como mucho efecto masculinizante en las pacientes y además de que hacía que se calcificara más rápido. Pero realmente estrógenos no tenemos como ningún tema con ese punto. Y además el danazol, la verdad es que prácticamente ya no lo utilizamos en específico para estas alteraciones. Lo utilizamos para otras cosas, pero no para coagulopatías porque tenemos mejores opciones. Bueno, aquí hay otra pregunta. No sé quién me la quiera contestar, la doctora Masenka o la doctora Neme. Cuando se va a realizar alguna intervención ginecológica como la colposcopía con biopsia, ¿es necesario utilizar hemostáticos? Sí, absolutamente. En el caso de las portadoras, recuerden el concepto de que necesitamos niveles de 50% o más para cualquier procedimiento invasivo. Si vamos a hacer la colposcopía sola, que si es solamente para evaluación, no se necesita corregir los niveles. Pero si voy a hacer la toma de una biopsia o una cirugía de conización que se llama, o cualquier procedimiento invasivo, tengo que estar segura de que los niveles son los adecuados para que disminuya el riesgo de hemorragia. Y, por Muchas gracias. ejemplo, en pacientes con enfermedad de von Willebrand o con algún otro trastorno de la coagulación, es como el mismo concepto. Si es solamente la colposcopía, no tendríamos en necesidad. Y
Por ejemplo, si vamos a hacer una biopsia, habría que valorar si con antifibrinolíticos, dependiendo del trastorno de la coagulación que llegara a presentar nuestra paciente. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otras preguntas. Em, ¿Hay tratamientos de medicina natural para los sangrados? Pues yo la verdad es que no tengo algún conocimiento de algún medicamento natural que realmente nos pueda ayudar. Hay algunos, por ejemplo, suplementos alimenticios que actualmente están mucho de moda, que al contrario nos pueden empeorar los trastornos de la coagulación. Por ejemplo, está bien definida, por ejemplo, la cúrcuma, que ahora, no sé, como que según esto es muy antiinflamatorio y cosas así, pero está completamente demostrado que antiagregan a las plaquetas. Entonces, sí me ha tocado a algunas pacientes que estaban como muy estables y de repente empezaron con sangrados y preguntando, lo único que habían estado como añadiendo a su alimentación había sido cúrcuma y sí, buscándolo hay muchos artículos que hablan de eso, pero algún como cosa natural que pueda parar los sangrados, yo no tengo información, no sé la doctora Neme. Definitivamente no. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es el mejor tratamiento en pacientes con endometriosis? Pues eso depende, la endometriosis no es un trastorno de la coagulación, ¿no? Ok. Entonces, empezando por ahí, es una de las cosas que puede llegar a producir mucho sangrado y mucho dolor en una mujer, pero finalmente es otra causa aparte de una coagulopatía. Entonces, hay veces que se usan tratamientos hormonales, hay veces que pueden llegar a utilizarse el DIU nuevamente con medicación, pero saldría de este contexto de una coagulopatía. Eso no excluye que una paciente con coagulopatía pudiera llegar a tener endometriosis, pero no, no estaría dentro de estas coagulopatías. Un Gracias, concepto que doctor. me parece importante resaltar es que toda la información que nosotros brindamos en cuanto a lo que es el manejo hormonal, no es que el hematólogo le va a indicar esta medicación o estos manejos que son estrictamente del ginecólogo. Nosotros lo que vamos a hacer es, en todo caso, combinar recomendar el uso de este tratamiento que, como les dije, en general, el medicamento, la forma más efectiva del manejo de las menstruaciones abundantes es el uso de la terapia hormonal. Y esto va más allá de tener un problema de coagulación o no. Recuerden las cifras y porcentajes o números que mostró la doctora Mayenka, en donde si bien la hemorragia abundante en la menstruación es el síntoma más frecuente y estadísticamente presente con más probabilidad en una mujer que tenga trastorno de la coagulación, no es el trastorno de coagulación la causa más frecuente de la hemorragia menstrual excesiva. Dicho de otra forma, la mayoría de las personas, de las mujeres que van a consultar al ginecólogo porque tienen hemorragias abundantes, no se les va a detectar un problema de coagulación. El problema de coagulación se le va a detectar a la minoría. Y tampoco tenemos que perder de vista que, como también lo señaló la doctora Mayenka, depende del grupo etario. O sea, yo no puedo adjudicar o buscar exhaustivamente un trastorno de coagulación en una mujer adulta en donde la mayoría de las causas relacionadas a la menstruación o pérdida uterina abundante seguramente va a estar asociada a alguna otra complicación o la presencia de alguna otra lesión que tiene que ver con la presencia de los famosos miomas, inclusive del cáncer uterino, de manera que obliga a que el abordaje sea desde el punto de vista del ginecólogo sin perder en cuenta o perder el objetivo de llegar a un diagnóstico teniendo en cuenta de qué grupo etario hablamos y también volviendo al concepto de que
es probable que la mayoría de las mujeres que consultan por hemorragia uterina abundante no tengan trastornos de la coagulación. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta, dice, las nietas de una persona con hemofilia, hijas de padre y madre sanos, ¿son portadoras de hemofilia? A ver, acá no hay saltos de generaciones, que por ahí es el concepto equivocado. Si yo diagnostico un niño que tiene hemofilia y su mamá es portadora, y el abuelo del niño, el abuelo paterno, no tiene hemofilia, tengo que buscar si no viene por la rama materna. Entonces puedo descubrir, cosa que habitualmente no se hace, puedo descubrir que la abuela de ese niñito, es decir, la mamá de la mamá del niño, es portadora. Lo que pasa es que ella no tuvo síntomas o tiene niveles normales, no tuvo un hijo con hemofilia, no tiene antecedentes en su familia, pero en realidad a partir de este único niño con hemofilia, hacia atrás estoy diagnosticando que en realidad la hemofilia es familiar, que no es una mutación espontánea de ese niño, sino que viene desde su abuela y probablemente, si puedo seguir estudiando para arriba, a la bisabuela de ese niño probablemente pueda descubrir que sea portadora o no, o una tía abuela y pueda descubrir que sea portadora o no, sin que haya estado presente el paciente con hemofilia. Entonces, muchas veces el descubrir o el tener un paciente con hemofilia no significa que la mutación sea espontánea. Si yo estudio para atrás, puedo descubrir que en realidad es familiar, pero no tiene expresión. Ahora, si la abuela de ese niño es portadora, la mamá de ese niño es portadora. Entonces, no es que hay salto de generación que a veces confunde en el patrón de herencia. Entiendo que es difícil recordar o entender, pero es importante que se explique, sobre todo en una mujer con antecedentes en la familia de paciente con hemofilia o de portadora, para, independientemente de si puedo o no, si tengo el alcance o la posibilidad de hacer el diagnóstico genético, tener la recomendación y dársela, brindársela con la posibilidad de que sea portadora y con la posibilidad de que esa mujer en un futuro embarazo pueda tener un bebé con hemofilia. Muchas gracias, doctora. Bueno, una pregunta más. ¿Cuál es el mejor tratamiento para anemias por menstruaciones abundantes, tanto en las mujeres que tienen hemofilia como von Willebrand o portadoras? Pues aquí, si tenemos una anemia, lo ideal es el hierro, ¿sale? Es dar el hierro porque habitualmente la anemia va a ser por ese motivo. Pero creo que algo muy importante es dar un buen tratamiento de hierro y ver cómo hacer para parar esos sangrados abundantes, ¿no? O sea, cómo tratar la causa. También valorar otras cosas, por ejemplo, la alimentación, ¿no? A veces yo en lo personal hace no mucho tuve anemia por deficiencia de hierro, pero porque no comía, no me daba tiempo de comer, ¿no? Entonces también valorar esa parte y tratar esas causas, ¿no? Y entonces si yo les explico que son como si tuviéramos unas cubetitas. Entonces ver que se estén llenando, o sea, con un aporte adecuado de hierro y en los pacientes que tienen alguna alteración de sangrado, alguna coagulopatía, finalmente esa cubetita tiene hoyos. Entonces podríamos ver si algún tratamiento hormonal puede frenar como esos sangrados abundantes, es necesario como alguna profilaxis con algún factor, algún trastorno plaquetario, cosas así, pero tratar de frenar esas pérdidas. Y pues, en definitiva, si es anemia por deficiencia de hierro, le toca hierro. Inicialmente vamos con hierro vía oral. En algunos casos podemos irnos a vía intravenosa. Muchas gracias, doctora. Pues no queremos seguir abusando de su generosidad, de su tiempo. Esta ha sido la última pregunta. Hay más preguntas, sin embargo, vamos a tratar de que las doctoras las contesten y les contestamos
por los medios, por las redes, y les damos también las gracias a las 70 personas que han entrado a nuestro evento y que todavía están aquí interesadas en este tema que es tan importante para nosotros. Y bueno, le paso el micrófono a Antonio para que nos haga favor de cerrar, de decirnos las últimas palabras. Invitamos a todos nuestros asistentes a que prendan sus cámaras para que tomemos una foto y para que nos podamos saludar físicamente, bueno, visualmente. Muchas gracias, doctoras. Bueno, muy amable, doctora Neme, doctora Mayenka Moreno, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a todos por haber estado. Ahora tomamos una foto todos. Y bueno, y como dijo Marta en el inicio, se está llevando adelante un proyecto que estamos en una primera etapa, que es vinculado a un proyecto de registro de mujeres con hemofilia y trastorno del sangrado para las Américas. La idea es concientizar, poder sensibilizar y poner sobre la mesa de análisis estas nuevas características de las categorías de mujeres con hemofilia, ya que desde hace un tiempo que se viene trabajando, y todas estas otras coagulopatías que se hablaron hoy, para que sean registradas, para que se incluyan a las mujeres en los registros nacionales, y trabajar sobre esa línea con distintas etapas, como les decía en el proyecto. Hay una primera etapa que ya comenzamos que tiene que ver con una pequeña encuesta a las organizaciones nacionales miembro sobre alguna información muy sencilla, muy básica, y después seguiremos sobre otros temas y otras preguntas un poco más en profundidad que estaremos haciendo en una segunda etapa, en la segunda parte del año. Así que eso lo estará llevando adelante el Comité de Mujeres, estaremos en contacto con las organizaciones, todas aquellas que quieran o tengan intenciones y ganas de colaborar y de sumarse a estas acciones. Marta había puesto el mail mujerescoa@gmail.com para que nos escriban, para que les escriban al comité y se puedan sumar. Así que les agradecemos el tiempo, la predisposición nuevamente. Gracias a las más de 100 personas inscriptas y a las más de 70 que en algunos momentos estuvieron en la charla, y por las preguntas. La verdad que son muchas, no llegamos a preguntar todo, pero bueno, les agradecemos a todas por participar. Esperemos que haya sido útil y vamos a seguir haciendo más de estos webinars sobre mujer y hemofilia y trastorno del sangrado a lo largo del año. Tenemos planificados 2 actividades más de este tipo, así que las vamos a estar difundiendo en las redes. Así que, sin más, gracias doctora Mayenka, gracias doctora Neme por el tiempo, por la predisposición, y bueno, seguimos en contacto y seguimos trabajando este tema tan importante para nuestra comunidad. Así que no sé si ya hemos sacado las fotos, si tenemos todos con las cámaras y ya así Ya avanzamos. varias Sí, fotos. va a estar hecha la grabación de esta charla, va a estar puesta en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube. La vamos a difundir para que se la puedan ir pasando a colegas, amigas, a otras pacientes que quieran informarse. Va a estar ahí disponible para todas. Así que les agradezco nuevamente y bueno, gracias a todos por los comentarios y por los buenos augurios. Así que no los molestamos más. Buenas noches a quienes estamos en el lado sur y buenas tardes o buenas ya casi noches también para los que están en Centroamérica y en la parte más norte. Así que gracias y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias Andrés, muchas gracias Marta, como siempre.